todos y todas. Quiero presentar en esta oportunidad y tengo el gusto de presentar a Lynn Farnusat. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Federal de Santa María, es magíster y doctora en neurociencia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y es profesora del Departamento de Terapia Física de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, Brasil. Lidera el grupo de investigación de análisis del movimiento humano y rehabilitación neuromuscular de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. Tiene un amplio recorrido en investigación y está asociada principalmente a la rehabilitación neurológica, que está enfocada en el análisis del movimiento para la aplicación clínica y tratamientos no farmacológicos en enfermedades neurológicas. Así que yo quiero dar la bienvenida a Lynn, quiero agradecerle por acompañarnos hoy en esta presentación y nos acompaña con el tema enfermedad de Parkinson, de la movilidad a los biomarcadores. Así que dejo con ustedes a Lynn para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Jessica. ¿Consiguen ver la presentación? ¿Sí? Sí, todo bom. Muy bien. Como ya fue mencionado, mi nombre es Aline Panhussat, soy profesora en el Departamento de Kinesioterapia de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. Inicialmente me gustaría agradecerles por la invitación. Es un gran placer hacer parte de esta iniciativa, de aportar con este tema. Como Jessica dice, estoy al frente de un grupo de investigación y un laboratorio que se ocupa de investigar estrategias no farmacológicas para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Tenemos trabajado con personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, principalmente, y también con personas que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y es sobre estas últimas personas que voy a hablar un poco hoy, un poco sobre nuestra investigación, un poco sobre lo que hemos hecho sobre la movilidad y sobre los biomarcadores. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson es marcada por los signos cardinales, principalmente el temblor de reposo, bradicinesia, rigidez muscular y inestabilidad postural. Estos signos cardinales son consecuencia del acometimiento de los circuitos córtico-estriado-tálamo-corticales y conocemos ellos como síntomas motores. Pero mucho más do que síntomas motores, las personas que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson tienen otros acometimientos que son muy incapacitantes para ellos. Nosotros hemos trabajado con síntomas no motores también y que envolven la patología extranigral, no solamente las vías de la sustancia negra. En esta diapositiva podemos ver el curso de la enfermedad en años. Normalmente el diagnóstico es basado en los síntomas motores, bradicinesia, rigidez, temblor y otros síntomas motores como inestabilidad postural, quedas y freezing de la marcha, congelamiento, que van a ocurrir más tardíamente en el curso de la enfermedad. Pero muy temprano tenemos otros problemas, otros síntomas que incluyen la disfunción autonómica, alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, demencia, cambios en el olfato y finalmente, lo que vamos a hablar hoy, los cambios en la sensibilidad somática y dolor. Estos síntomas no motores pueden preceder el diagnóstico en 20 años o más. Y
aumenta mucho el grado de incapacidad de los pacientes. Muy bien, los cambios de sensibilidad en personas con enfermedad de Parkinson incluyen básicamente la atenuación sensorial y la mayor sensibilidad al dolor. Los cambios incluyen disminución de la sensibilidad táctil y vibratoria, proprioceptiva y térmica, y aumento de la sensibilidad nociceptiva. Vamos a hablar sobre sensibilidad táctil y vibratoria, mas principalmente sobre la sensibilidad táctil. Me gustaría de compartir con ustedes esta diapositiva que me ha dado el profesor Ewald Hennig, que es un profesor de la Universidad de Queensland. El grupo de profesor Hennig ha investigado la sensibilidad al toque en los pies y la vibración. Y estos dos gráficos muestran cosas muy interesantes. La primera cosa es que la discriminación sensorial, lo umbral de discriminación sensorial es aumentado con o avanzar de los años. Es posible percibir que niños tienen un umbral menor comparado con adultos y adultos mayores. Pero es interesante observar en estos dos gráficos que personas con enfermedad de Parkinson, mismo que con edad semejante a adultos mayores, tienen un umbral de discriminación táctil y vibratoria en los pies mucho mayor do que aquellos que no tienen sin diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces es algo muy conocido que los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson tienen un umbral de sensibilidad táctil y vibratoria mayor do que aquellos que no tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles serían los mecanismos detrás de esta atenuación sensorial? Los mecanismos podrían ser periféricos e incluir algunas modificaciones en receptores periféricos o mismo en canales iónicos que dan inicio al potencial de acción, o envolver mecanismos más centrales como la comunicación con regiones centrales del córtex por la vía de la columna dorsal, o mismo alteraciones muy centrales de interacción entre áreas sensoriales y motoras, y tanto en el procesamiento de la información sensorial cuanto en la integración entre la información sensorial y el output motor. Esta diapositiva trae una representación gráfica de lo que podría estar por detrás de la atenuación sensorial en personas con enfermedad de Parkinson. Aquí es posible observar lo que ocurriría en una persona sin diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Normalmente, los campos receptivos para las entradas sensoriales en los ganglios basales son muy estrechos. Y esto es importante para permitir que la información sensorial llegue a los tálamos y en la corteza sensorio-motora, sensorial primaria o en la área motora suplementaria de forma correcta. En personas con Parkinson habría un enlargamiento de estos campos receptivos y el señal sensorial llegaría al tálamo y al córtex sensorial primario con algún ruido. Es decir, que estas áreas más centrales tendrían una activación menor, la área motora suplementaria y la área sensorial, cuando da entrada del estímulo sensorial. Esto podría ser el mecanismo más central relacionado con la disminución de la percepción táctil y proprioceptiva por personas con diagnóstico de
enfermedad de Parkinson. Y la pregunta que se plantea es si existe relación entre la atenuación sensorial que estos pacientes presentan y los síntomas motores. Algunos estudios tienen investigado esta relación y algunos dicen que sí. Este estudio investigó personas con enfermedad de Parkinson y sin enfermedad de Parkinson. Y los autores concluyeron que el límite para discriminación sensorial no campo temporal era mayor para personas con Parkinson do que naquelas sin diagnóstico. Y más interesante es que en este estudio los autores incluyeron pacientes con Parkinson que tenían congelamiento de la marcha y pacientes sin congelamiento de la marcha. Y conforme los pacientes llegaban a la fase off de la medicación, el límite de discriminación sensorial aumentaba y era ainda peor en aquellos que tenían congelamiento de la marcha. Entonces, sí, este estudio muestra que alguna relación entre los disturbios de sensibilidad, la dopamina y el freezing de la marcha existen. Es razonable pensar que entonces si hacemos o si mejoramos la estimulación plantar de los pies, podríamos mejorar también la performance y el desempeño en la marcha. Algunos estudios tienen investigado esto y este es uno de ellos. En este estudio, los autores utilizaron una plantilla facilitadora para personas con Parkinson y una plantilla regular para un otro grupo. Y la conclusión fue que en personas con enfermedad de Parkinson, cuando utilizaban la plantilla facilitadora, el tiempo de soporte simple aumentó. Que en personas con Parkinson, el tiempo en soporte simple es reducido. Y además, la actividad electromiográfica en el tibial anterior mejoró en el momento de contacto inicial del talón con el suelo. Entonces, la mejora del patrón de la marcha podría ser relacionado con una mayor estabilidad de la marcha y así si facilitamos el sistema sensorial por medio de esta estimulación periférica, podríamos mejorar también el rendimiento motor. Diversos tipos de estimulación sensorial de los pies tienen sido investigados y nuestro grupo de pesquisa recientemente trabajó con un tipo específico de estimulación sensorial y buscó investigar qué estaba aconteciendo en los biomarcadores, en la movilidad y en la conectividad cerebral. Esto es un de nuestros artículos publicado en Restorative Neurology and Neuroscience en 2018, y en este estudio participaron 33 personas con enfermedad de Parkinson y nosotros utilizamos este dispositivo que hace una estimulación periférica mecánica automatizada, que voy a llamar de AMPS. Nosotros conducimos un estudio aleatorio, controlado, doble ciego. En este estudio teníamos un grupo AMPS real y un grupo AMPS placebo. En el dispositivo real había algunos sitios para estimulación y en placebo estos sitios estaban encubiertos. Los pacientes fueron sometidos a 8 sesiones de tratamiento y después de eso investigamos los biomarcadores y la movilidad. No como el análisis principal,
pero para entendermos cómo los biomarcadores estaban comportándose, nosotros incluimos un grupo de personas sin enfermedad de Parkinson como un grupo de referencia. Otros estudios ya habían investigado la MPS y encontrado resultados positivos en la marcha, en la movilidad y también en la conectividad cerebral. Pero ninguno había investigado personas con freezing de la marcha, con congelamiento de la marcha. Y en 8 sesiones como nosotros conducimos. Entonces, en este estudio, nos objetivamos investigar los efectos de la MPS sobre los niveles séricos de BDNF y cortisol y observar la interacción entre los niveles séricos de estos biomarcadores con la movilidad funcional en personas con diagnóstico de enfermedad de Parkinson y congelamiento de la marcha. ¿Y por qué decidimos investigar estos biomarcadores? Sabemos que el BDNF es una importante neurotrofina que está relacionada con neuroplasticidad, con aprendizaje, memoria, y que personas con enfermedades neurodegenerativas tienen niveles bajos de BDNF. En personas con Parkinson, los niveles de BDNF son relacionados con la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas. Por otro lado, el cortisol es un hormonio relacionado con el estrés, pero que normalmente es aumentado en personas con enfermedades neurodegenerativas. Más do que esto, la relación entre BDNF y cortisol. Cuando el cortisol es muy alto, los niveles de BDNF son bajos. Y esta fue la razón por la cual investigamos ambos. Este gráfico demuestra la variabilidad entre la avaliación antes y la avaliación después del tratamiento. Entonces tenemos la variabilidad de algunos parámetros que son velocidad de la marcha, la largura de la zancada y la performance, el desempeño en la prueba TUG. Estos parámetros fueron captados, adquiridos usando una unidad de medida inercial de BTS. Entonces, una barra mayor representa una mejoría mayor. Y es posible percibir que el grupo MPS mejoró significativamente más do que el grupo placebo, tanto en la velocidad de la marcha, en el comprimento de la zancada y en la prueba TUG. Adicionalmente, estos dos gráficos muestran la relación con los biomarcadores. Y aquí nosotros incluimos las personas sin diagnóstico de enfermedad de Parkinson, sanos, solamente para tener la referencia de los niveles de BDNF y cortisol. Y lo que podemos observar son dos cosas muy interesantes. La primera cosa es que los niveles de BDNF son significativamente más bajos en personas con enfermedad de Parkinson do que en personas sanas. Por otro lado, los niveles de cortisol son significativamente más altos do que aquellos presentados por personas sin enfermedad de Parkinson. Además, después del tratamiento, observamos que los niveles de BDNF aumentaron significativamente más en el grupo que fue sometido a la MPS real. Y los niveles de cortisol fueron significativamente más bajos do que aquellos que recibieron el tratamiento placebo. Estos dados fueron analizados por experimentadores que eran cegados a los grupos experimentales. Entonces, como resultado de este primer estudio, tenemos que
la MPS fue capaz de mejorar la movilidad y de modificar los biomarcadores. A partir de esto, nos preguntamos qué estaría aconteciendo en los cerebros de esas personas. Este estudio, que no es de nuestro grupo, ya había investigado los efectos agudos de la MPS en personas con Parkinson, pero sin congelamiento de la marcha. En este estudio, los investigadores utilizaron un tipo específico de mapeamiento cortical, que es la resonancia magnética funcional de reposo, resting state. Y los investigadores concluyeron que la MPS, de forma aguda, fue capaz de aumentar la conectividad de reposo, que es la actividad cerebral que ocurre cuando estamos haciendo nada, pero la MPS fue capaz de aumentar agudamente la conexión entre la corteza motora sensorial, el núcleo estriado y el cerebelo. Por lo tanto, AMPS podría aumentar de manera aguda la conectividad entre regiones cerebrales involucradas en la integración visoespacial y sensorial motora. A partir de esto, nuestro grupo investigó si esto mismo estaría aconteciendo en largo plazo en personas con enfermedad de Parkinson y freezing de la marcha. En este estudio incluimos 25 participantes, todos ellos con enfermedad de Parkinson y freezing de la marcha. Elegimos como el resultado principal la actividad cerebral que investigamos por medio de resonancia magnética funcional. En este caso, la resonancia magnética funcional es basada en tarea, y nuestra tarea comprendía la movimentación activa del tobillo en la dorsiflexión y plantiflexión. Secundariamente, investigamos la conectividad cerebral, la misma investigada por aquel otro estudio, conectividad cerebral de reposo, como las áreas cerebrales están conectadas cuando estamos haciendo nada, y la velocidad de la marcha. Estas fueron las áreas investigadas, los SIDS fueron colocados en las áreas sensoriomotoras mediales, derecha e izquierda, y también en los ganglios basales derecho e izquierdo. Estos participantes fueron evaluados cuanto lo desempeño en la marcha en nuestro laboratorio, en UFXPA. Básicamente, ellos fueron evaluados 20 a 30 minutos después de la estimulación con la MPS. Nosotros posicionamos 22 marcadores esféricos retroreflectantes de acuerdo con el protocolo Davis, y utilizamos cámaras infrarrojas para identificar esos puntos. Los participantes caminaron por 8 metros descalzos y a su velocidad autoseleccionada. Nuestros resultados demostraron no haber modificación en la actividad cerebral, aquella tarea de dorsi y plantiflexión del tobillo, pero nosotros encontramos un aumento de la conectividad, no de la actividad, pero de la conectividad entre las áreas cerebrales cuando los pacientes hacían nada. Entonces, encontramos un aumento de la conectividad entre los ganglios basales y las áreas cerebrales relacionadas con la sensibilidad, que incluyeron la corteza insular y la corteza somatosensorial. Además, la velocidad al caminar también aumentó después de la estimulación. Y podemos percibir una correlación positiva entre esta mejora de la velocidad al caminar con el aumento de la conectividad entre esas áreas.
entre las cortezas sensorial, motora y área suplementaria. En resumen, es claro que existe una alteración sensorial, una atenuación, una percepción de la información táctil y también no procesamiento e integración entre estas informaciones sensoriales y motoras. Pero los mecanismos por detrás de estos cambios, de esas alteraciones, no son completamente comprendidos. Probablemente hay una interacción entre modificaciones en los ganglios basales, área motora suplementaria y otras regiones involucradas con el procesamiento sensorial. Esto es una de las razones por las cuales las personas con Parkinson tienen dificultad de anticipar movimientos. Y de acuerdo con nuestros resultados, probablemente la estimulación sensorial de los pies podría conducir a una mejora general en el patrón de la marcha y nuestros resultados demuestran que esta modificación en la marcha es relacionada con los biomarcadores y también con modificaciones en la conectividad cerebral. Nuestros próximos trabajos, probablemente después que se pase la pandemia, vamos a investigar en mayor detalle lo que ocurre con la sensibilidad y tal vez desenvolver algún dispositivo para estimulación sensorial de los pies. Me gustaría nuevamente agradecerles inmensamente por la oportunidad de aportar con ese tema y mostrar un poco lo que que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Le dejo mis contactos, mi email en UFXPA, mi email personal, mi Instagram, y tenemos mi grupo de investigación, dos medias nas quais compartimos conocimiento acerca de neurociencia, Día de Neuro, y acerca de kinesioterapia neurológica, que es Día de Neurofuncional. Si interesa, pueden seguirlos. Y acá tienes el link para mi perfil en ResearchGate. Me gustaría también de aprovechar la oportunidad para invitarles a participar en un curso que estamos organizando para el segundo semestre. Es un curso internacional sobre doença de Parkinson y vamos a trabajar en este curso diversos aspectos relacionados a la enfermedad de Parkinson. Es un curso que es promovido por la UFXPA, pero es una movilidad virtual, por lo tanto, se permite participación de estudiantes del mundo todo. Si interesa, las informaciones van a ser compartidas en el Instagram de Día de Neuro. Muchas gracias.